Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la obra perfecta de la cruz. Gracias te damos, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Grande es tu amor, tus misericordias más altas que los cielos, Señor. Gracias te damos, te bendecimos en esta mañana. Levantamos el nombre precioso de Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias por ese veredicto. Gracias por esa obra maravillosa, inocente, Señor. Gracias por la justicia de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. 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 Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Bien, hermanos, estamos listos para la palabra de Dios. Voy a invitar al pastor Jim, al apóstol Jim Andrews, pero él es mi pastor, mi padre espiritual, y es un honor para nosotros tenerle, pastor. Estamos allí en línea. Te veo, pero no te veo. No te veo en las cámaras. Él está conectado ahí. Qué bueno nuestro Dios, amén. Estamos expectantes. Padre, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y toma toda la libertad que quieras para hablarnos de tu corazón, pastor. Tus hijos espirituales y tus consiervos están listos para recibir la palabra. Su micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono, pastor. Tu micrófono estás en mute. Estás muteado. Estás en mute. Ya. Ahora sí. Ok. Excelente. Yo pensaba que podía leer mi labio, pues, ¿no? Allá. Qué gozos tenemos en el Señor, ¿no? Y gracias otra vez a Gabriel y Sara para invitarme en su sala, ¿no? Y la más cercana que hemos estado hace un año, pues, ¿no? Y la verdad es que hemos vivido, y algunas personas todavía viviendo un tiempo bastante difícil, con diferentes dificultades, pero gracias a Dios por la palabra de Dios que tenemos, ¿no? Y que nos anima, que la palabra de gracia que nosotros hemos recibido y estamos recibiendo. Y lamentablemente, y cuando hablamos acerca de tiempo que estamos viviendo y mucha gente siempre, cuando hay dificultades en todo el mundo, la gente va hacia el fin del mundo, ¿no? Y como el mundo está terminando y es el fin y todo eso, y ahí sale una enseñanza, otra enseñanza, sí. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, yo sé que Pastor Gabriel ha estado enseñando diferentes cosas a través de sus enseñanzas acerca de los últimos tiempos, tanto como yo estudiando, ¿no? Y algunos pastores que son amigos nuestros que reunimos frecuentemente para estudiar. Y hace poco escucho un video de personas hablando, criticando a nosotros mayormente, que tenemos una reunión secreta, ¿no? Y estamos en una reunión muy secreta, ¿no? Y yo digo, bueno, la reunión no es secreta, es privada. y estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y con algunas personas de confianza para que nosotros podamos aprender más acerca de la palabra de Dios. Pero en este tiempo, ¿no? Diferentes cosas salen y yo creo que si somos honestos, cada persona tiene derecho para estudiar la Biblia y llegar a su propia convicción de lo que cree en la Biblia. Y por supuesto, nosotros podemos tener desacuerdos acerca de diferentes puntos, diferentes cosas así.
pero no quiere decir que la persona, porque tiene otra postura o que cree otra cosa diferente que yo, que esta persona está mal o que no va a ser creyente, no va a ser salvo. Y hace poco en un video la persona mencionaba porque la persona creía en una cosa acerca de los últimos tiempos, por esta razón murió temprano. Y yo comencé a pensar en contra de eso, ¿no? Porque la verdad es que hay tantos errores y con tanta gente enseñando diferentes cosas. Y yo pensé que, bueno, si Dios iba, porque la idea de la persona fue que Dios realmente lo hizo que la persona morir, ¿no? Por su creencia. Yo pensaba que, bueno, mucha gente tiene que morir entonces, porque mucha gente tiene diferentes creencias, ¿no? Diferentes posturas acerca de los últimos tiempos y de rapto, diferentes cosas así. Pero más al fondo, yo comencé a pensar en esta y realmente me di cuenta, cuando la persona habla así, no ha entendido todavía la diferencia entre los dos pactos y la gracia y la ley, ¿no? Y lo que Jesús vino para hacer, lo que Jesús vino para establecer, ¿no? Y entonces, tomando algunos versículos, por ejemplo, en Romanos 15, versículos 7 a 13, dice, por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios o la veracidad de Dios, ¿no? Que Dios es la verdad, no es mentiroso, para confirmar las promesas hechas a los padres, para confirmar o completar, ¿no? O llenar su plenitud. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, yo cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez alabar al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estaré la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y la esperanza es una expectativa buena, no es una expectativa negativa, es una expectativa positiva basada en lo que dice la palabra de Dios y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y en el libro de Gálatas, una persona nombró este libro La libertad de los hijos de Dios, ¿no? Y creo que sí, es la constitución en este sentido de la libertad de los hijos de Dios. Y si vemos el problema en Gálatas, los judaizantes, los judíos, fieles a la circuncisión. Y esto nos lleva a un punto, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, para el creyente, la ley también perdió su efecto. Digamos, en este instante, la persona que cree en Cristo Jesús estaba fuera de la ley. Pero yo siempre pensaba que la ley paraba en este momento, pero no fue así. Y Jesús da el inicio con su muerte, con su sepultura y con su resurrección al nuevo pacto. Pero el antiguo pacto todavía no había terminado, todavía no había llegado a su compleción. Y digamos, todavía no estaba lleno todas las cosas no estaban completas en el antiguo pacto. Y cuando hablamos del antiguo pacto, hay que notar la diferencia entre lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y aunque testamento significa pacto, pero
digamos, hay cosas que están en el Antiguo Testamento, como el libro de Génesis y varias otras cosas ahí, la historia y todo eso, que sigue vigente en el sentido que es historia. Vemos en Génesis la creación de todo el mundo y todo eso, y eso es todavía vigente, pero en el sentido del antiguo pacto que Dios había hecho con Israel y solamente con Israel, nadie más tenía este pacto. Y este pacto estaba llegando a su fin. Y Jesús hablaba en varios diferentes lugares en Mateo y en los evangelios que el reino de Dios se ha acercado. Digamos, él predicaba el reino de Dios y el reino de Dios había secado. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia del antiguo pacto, en Gálatas capítulo 3, por ejemplo, si la ley hubiera podido dar vida, la vida hubiera venido por la ley. Pero la ley no pudo dar vida, solamente dar restricciones, da una guianza, da una cosa que ella tiene que cumplir. En Hebreos capítulo 10, verso 1, dice que la ley fue una sombra. La sombra nunca tiene sustancia, no tiene realidad. Pero nosotros sabemos que la gracia y la verdad o la realidad vinieron por medio de Cristo Jesús. En otra palabra, Cristo Jesús trae la realidad, no es la sombra. Y lamentablemente mucha gente no han separado totalmente del antiguo pacto, aunque algunos piensan que sí, algunos piensan porque predican la gracia de Dios que están totalmente libres de la ley o libre del juicio o libre de diferentes cosas del antiguo pacto. Pero cuando la persona menciona esta, como he mencionado, es que la persona murió porque él no creía en tal cosa. Y entonces, en grado de entender que la persona está siendo enjuiciado o juzgado por Dios y porque no cree en tal manera, Dios no va a hacer nada para él. ¿No? Dios no va a hacer nada porque su creencia, ¿no? En el sentido de, ahora, lo que creemos puede afectar nuestra fe, es cierto, ¿no? Pero en el sentido que Dios va a retener algo porque creemos algo diferente que otra persona. Y yo impongo esto para imponer temor sobre la persona, para que la persona cree como yo, es totalmente mal, ¿no? Y nosotros tenemos toda responsabilidad, tanto como derecho para estudiar la palabra de Dios y ver lo que dice la palabra. Y entonces, cuando Pablo dice que Jesús vino para confirmar o establecer o completar o llenar en su plenitud la promesa que Dios había hecho a los padres. Entonces tenemos que ver muchas de las cosas que Jesús hablaba, muchas de las cosas que Jesús decía, ¿no? Y muchas de las cosas que él hacía fue cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Israel, ¿no? Y si no podemos ver la diferencia, nos impide a nosotros para entender que somos gente totalmente separado del antiguo pacto. Y por esta razón, yo decía varias veces, y varias personas no tenían otra postura que otra opinión. Yo digo, ok, está bien, pero en Hebreos dice que el antiguo fue obsoleto y estaba a punto de desaparecer. Y cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando acerca de la ley, estamos hablando acerca del sacerdocio, estamos hablando acerca del templo, estamos hablando acerca de los sacrificios que ahí se hicieron para el pecado. Todas estas cosas estaban todavía en pie hasta que el año 70, después de Cristo, cuando Jerusalén, el templo, todo fue destruido. Y todo fue destruido, incluyendo todos los archivos de los sacerdotes, del linaje, genealogías y todo eso. Y también tenemos en Hebreos dice que Jesús ni califica para ser sacerdote conforme a lo que es lo natural del Antiguo Testamento, ¿no? Porque es el tribu de Judá.
entonces no califica para ser sacerdote. Entonces el sistema tenía que ser cambiado. Entonces cambió para lo mejor. El nuevo pacto es mejor, tenemos mejores promesas, está basado sobre un mejor sacrificio, está basado sobre la garantía que tenemos en el mismo Jesucristo, ¿no? Y la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos en Gálatas, me gustaría fijarnos más en Gálatas capítulo 4, porque Pablo, y como digo, el problema en Galacia es que los judaizantes, los fieles a la circuncisión, no quieren separarse totalmente de la ley. Siguen con la ley, siguen con los sacrificios, todo lo que fue el judaísmo en ese entonces, en Israel en ese entonces, y vale la pena para notar que Israel en ese entonces no son los 12 tribus de Israel, son solamente 2. Benjamín es un tribu muy pequeño y mayormente es Judá, ¿no? Judá tenía, iba a llevar la autoridad hasta que el Mesías llegara. Una vez que el Mesías llegara, la autoridad iba a pasar, no, el cetro iba a pasar a el Mesías. Y esto pasó. Y después Judá también, ¿no? Como Jesús había hablado, que impactante para mí lo que Jesús hablaba a esta generación. Porque en toda mi vida yo siempre escuchaba, y quiero decirle que no soy antisemético, ¿no? En este sentido, ¿no? Que no estoy en contra de los judíos ni cualquier otra raza de gente. Pero lamentablemente, hay un grupo de gente en diferentes partes del mundo que vean los musulmanes como lo peor del mundo y pone la iglesia en contra de ellos porque ellos están en contra de Israel y tal cosa, ¿no? Pero yo digo, en realidad, si la iglesia viene en contra de cualquier grupo de gente, ¿no? Entonces, ¿quién puede llevarles el mensaje de salvación? Si la iglesia se pone a ellos como enemigo. No son nuestros enemigos en este sentido. Pero yo lo que digo es que yo siempre he escuchado todo lo bueno de los judíos fue así, los judíos fue así, los judíos fue pueblo de Dios y todo eso. Y cuando Jesús llega, él comienza a hablar cosas pero tan impactantes. Él decía como toda la sangre, desde Abel, imagínense, desde Abel hasta, ¿no? Va a caer sobre esta generación. Y Jesús dijo que es una generación perversa. Y Deuteronomio también, 32, había hablado acerca de lo que iba a pasar en los últimos días de Israel. O los últimos días, los días finales, o el fin del antiguo pacto, cómo va a ser la gente. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros cuando hablamos acerca del fin, mucha gente dice que el fin del tiempo, y realmente yo he buscado y no encuentro. Yo encuentro mal traducido esta, que dice el fin del tiempo, que en realidad no significa, esto significa el tiempo de fin. Pero ¿qué fin? ¿De qué cosa? ¿No? Que el antiguo pacto estaba terminando. Tenía que terminar totalmente, incluyendo las maldiciones por haber quebrantado el antiguo pacto. Y este caía sobre Israel, sobre los judíos en el año 70 después de Cristo. Y entonces, cuando el templo, como digo, y todo el sistema judío fue totalmente borrado de la faz de la tierra. Ahora, ¿ellos tienen sistema hoy día? Sí, pero no es el mismo sistema. No está cumpliendo tampoco la ley. Nadie ha cumplido la ley en su totalidad, no, desde que Jerusalén fue destruido por completo. Nadie. Porque no han podido, porque no hay templo. Y entonces, cuando hablamos de muchas personas dicen que, bueno, no fue nada, ¿no? La destrucción del templo. Pero realmente la destrucción del templo fue impactante. No fue solamente como algunas personas nos critican porque usamos
la persona que escribe la historia judía, Josefo, usamos a él como base de información de lo que había pasado porque él estaba presente. Y lo que él escribió es que más de 1 millón de personas y algunas personas estiman aún más puede haber muerto dentro y Jerusalén, porque Jerusalén fue cercado, ¿no? Y con el general Tito y ellos entraban finalmente, el templo fue destruido. Y mucha gente murieron de hambre, murieron de diferentes enfermedades y pestes, diferentes cosas así, dentro del templo, porque, digamos, dentro de Jerusalén, porque ellos habían quemado algunos de los que estaban adentro, 2 diferentes sectas estaban dentro, peleando entre ellos, violando mujeres y robando a la gente y matando gente, ¿no? Y ellos no fueron gentiles, es 2 sectas, diferentes grupos de judíos, ¿no? Que adentro haciendo esta barbaridad con su propio pueblo. Y quemaron toda la comida y en algunas cuantas semanas ellos no tenían comida para comer. Entonces, hambruna estaba ahí, ¿no? Y muchos muertos en la calle, conforme a lo que Josefo dijo, cuando los soldados romanos entraron en algunas casas, ellos entraban y no hacían nada, solamente se fueron, porque la gente, la familia, ya estaban muertos por días, semanas adentro de la casa, ¿no? Y fue una cosa que él describe, pero realmente impactante, ¿no? Y nosotros sabemos que en este sentido que había tanta barbaridad que ellos hicieron contra los judíos, pero y nosotros no pensamos que, bueno, ¿qué fue el resultado de eso? Y porque Jesús había dicho, Lucas dice Lucas 21, que cuando ustedes vean a Jerusalén cercado con ejército, corren. Pero una pregunta, ¿cómo pueden correr si hay un ejército que tiene la ciudad cercado? No se puede, ¿no? Y entonces, y conforme la historia, un general Cestius vino, se acercó a Jerusalén, ¿no? Tenía la ciudad cercada. Y después de algunos 6 días, sin explicación, él se retiró, ¿no? Su propósito eso. Y los cristianos, entendiendo lo que Jesús había dicho, cuando ustedes vean esta, la desolación está a la mano. Digamos, está el tiempo. Entonces, ellos se fueron y los creyentes fueron salvos porque ellos hicieron lo que Jesús había dicho que hacer. Y no se fueron a una ciudad. Jesús dijo que corren a la montaña, no corren a las ciudades o vecinas, porque también los romanos, los soldados, estaban matando a todos los judíos porque estaban hartos de todo el problema con los judíos. Entonces entraba, ¿no? Para eliminar todo el problema en todo el pueblo. Y no importa si eran creyentes, si no eran creyentes, si eran judíos, estaban hartos los romanos de problemas con los judíos y la rebelión que ellos, algunos, habían provocado en diferentes lugares. Y entonces, cuando Pablo escribe el libro de Gálatas, hay este problema de algunas personas, judíos, fieles a la circuncisión, fieles a la ley de Moisés, sigue adelante predicando e impulsando los creyentes para mover atrás bajo la ley. Ahora, yo pienso que Pablo, entendiendo la diferencia entre los 2 pactos, entendiendo lo que Jesús había hecho y la razón que vino y lo que estaba pasando en la tierra en ese entonces, él enseñaba a ellos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por esta razón, Pablo, en Gálatas capítulo 3, como nosotros sabemos, ustedes también han leído, han estudiado esta, habla bastante fuerte a ellos. Oh, Gálatas insensatos, ¿no? Pero bien fuerte. Y el lenguaje es muy, muy fuerte.
Y lo que interesante dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Hablando de brujería, para no obedecer la verdad. ¿De qué obediencia y qué verdad? La obediencia al evangelio, a la verdad que Jesús vino para traer la realidad. Digamos, ellos había sido engañados para mover atrás, ¿no? Y por supuesto Pablo habla muchas cosas, pero llegando a capítulo 4, ¿no? Capítulo 4 es donde yo quiero fijarnos un poquito esta mañana, antes que acabe nuestro tiempo juntos. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 1, y Pablo comienza a hablar acerca de hijos. Ahora, me hizo pensar, en Romanos también Pablo mencionaba que la tierra geme para ver la manifestación de los hijos de Dios. Y entonces acá, interesante que Pablo comienza en versículo 1 del capítulo 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Ahora, interesante, cuando él dice que no hay diferencia entre un niño menor de edad, algunos comentarios dicen que ya no puede hablar todavía, pero lo que nosotros sabemos es que no ha sido reconocido este niño como adulto, todavía está en su niñez. No sabemos exactamente qué edad Pablo está haciendo referencia, pero como digo, algunos comentarios dicen que es un niño que no puede hablar. Puede ser, pero lo que digo es que Pablo dice que no hay diferencia entre el esclavo y el heredero, aunque en muchos casos un esclavo de casa tenía mucha más libertad que el niño de la casa, ¿no? Aunque el niño fue heredero. Y entonces dice que este niño, ¿no? Dice que él está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, esto es interesante. Que dice que había un tiempo ya señalado por el Padre. Digamos, las cosas que Dios hacía y lo que Él ha hecho, lo ha hecho en base de tiempo. Y este tiempo no es que Dios dice, ok, tal día yo voy a hacer tal. No, Él ya tiene algo programado. Y cuando Él hablaba en Daniel acerca del pueblo judío, Él hablaba cierta cantidad de años de ellos como pueblo. Y después no iban a ser pueblo más. Y en este sentido, ¿no? Entonces, lo que hace tiempo yo estaba conversando con una persona y hablando referencia acerca de los judíos que había aceptado a Cristo. Y la persona me dijo, bueno, si aceptan a Cristo, dejen de ser judíos. Pensé que, bueno, yo conozco muchos peruanos que han aceptado a Cristo y no han dejado de ser peruanos, pues, ¿no? Igual de diferentes personas en diferentes partes del mundo. Ellos nacen en tal lugar y ellos mantienen ahí la relación con su país donde nacieron. Un judío es judío por nacimiento, no solamente por religión. Y él estaba hablando acerca de la religión y yo estaba hablando acerca de raíz de la persona, ¿no? Y el nacimiento en un país. Pero nota acá que dice, sino que están bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, en verso 3, así también nosotros, Pablo está diciendo, así también nosotros. Y está hablando ahora de los judíos. Y está hablando acerca del pueblo judío. Así también nosotros, ¿no? Cuando éramos niños, nota lo que Pablo dice. Hablando, éramos el tiempo pasado, hablando acerca
nosotros, los judíos, éramos niños. Todavía no habíamos llegado a lo que se llama la madurez o el estado de ser adulto, o en un sentido a la perfección. Digamos, porque el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, no podía llevar a la persona a la perfección. Ahora, la perfección, hay muchas diferentes cosas que gente dice acerca de la perfección. Personalmente, yo creo que la perfección es de ser completo. Por esta razón dice que estamos completos en Cristo, ¿no? ¿Quiere decir que somos perfectos en nuestra andar y todo lo que hacemos? Absolutamente no. Pero hemos llegado a la perfección. Hemos llegado al nuevo pacto, que es el pacto eterno. Y que algunas personas, por su forma de pensar, piensan que, bueno, habla acerca de la iglesia. Otro día yo le hice la pregunta a un hermano, ¿y para ti qué es la iglesia? ¿No? Y él tenía una buena definición, solamente faltaba una cosa, que la iglesia no comenzó con quién. ¿Quién comenzó la iglesia? Digamos, sabemos que Dios comenzó la iglesia, pero la iglesia en sí, ¿no? Tiene su nacimiento con los judíos remanentes que había creído en Cristo Jesús. Entonces, este fue el cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, donde Él dijo que iba a ser un nuevo pacto, ¿no? Entonces, este fue el cumplimiento de Jesús cuando Él inicia el nuevo pacto y en su sangre, el remanente creyente en Cristo Jesús, digamos, en el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron? 3,000. ¿Quiénes fueron? Judíos. Un poco después, había 5,000 cuando el hombre cojo fue sanado en la puerta del templo. 5,000, ¿quiénes fueron? Judíos. Entonces, la iglesia comienza con judíos, ¿no? La iglesia no es separado de una identidad diferente. Algunas personas tienen la idea, lamentablemente he leído esto varias veces y lo veo, que mucha gente tiene la idea de que hay los judíos y hay la iglesia. Y porque los judíos rechazaron a Cristo, Dios comienza una identidad totalmente nueva. Se llama la iglesia. Pero si fijamos en pactos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? El antiguo pacto corría, tiene su comienzo, pero también tenía su fin. Y el nuevo pacto comienza, tiene su comienzo, pero también no tiene su fin. Es eterno. Porque la sangre de Cristo Jesús es suficiente. Perdón. Espero que me escuchen bien, no esta mañana, porque es importante entender que así también nosotros cuando éramos niños, recuerda que Dios tiene un tiempo señalado para que esto suceda, donde el niño, la niñez, el antiguo pacto se va a terminar y el nuevo pacto va a comenzar en su plenitud. Y entonces hay una cosa paralela muy fuerte entre Israel natural y, si podemos usar este término, a algunas personas no les gusta, pero Israel espiritual. Que, digamos, había una transición, es muchas cosas. Yo no sabía y nunca había pensado en esto, pero había una transición del antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Digamos, para el nuevo pacto entrar en su plenitud. Pero nota acá otra vez en Gálatas, y verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, interesante, ¿no? Que Dios había fijado tiempo para el pueblo de Israel en Daniel, y dice, cuando viene el cumplimiento del templo. Él había dicho en Daniel cuando el Mesías iba a llegar y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Wow.
Qué interesante, ¿no? Y qué preciso. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, interesante, otra vez, está hablando acerca del pueblo de Israel, a judíos primeramente y después a los gentiles. No fue al revés, a los judíos primeramente y después a los gentiles. Por esta razón, creo yo, que Pablo, cada vez que fue a una ciudad, él entraba primeramente a la sinagoga usando la escritura del Antiguo Testamento para presentar a Cristo como el Mesías que ellos esperaban. Y algunas personas, ¿no? Muchos de ellos aceptaron a Cristo Jesús y fueron salvos, y algunos rechazaban a Cristo Jesús y se quedaban con la ley. Pero dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Y en otras palabras, eran niños, entonces, pero no han sido reconocidos como hijos. Digamos, hay un reconocimiento como hijo. Y ahora, en Romanos, por ejemplo, capítulo 14, 15, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y la misma palabra hijo adulto, no es niño, adulto. El Espíritu Santo da reconocimiento. Los que hemos recibido a Cristo, da reconocimiento a nuestro espíritu que ya somos hijos adultos. Y en otras palabras, hemos cambiado. Lamentablemente hay hijos adultos que aceptaban a Cristo Jesús, vienen a ser adultos en este sentido, ¿no? En Cristo Jesús, reconocido como hijo por el Espíritu Santo, pero ellos vuelven atrás para vivir en el Antiguo Testamento porque no han entendido la gracia, ¿no? Y ahora, nota lo que dice. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Nunca olviden esto, hermano. No importa. Ahora, una de las cosas acerca de la gracia de Dios, que realmente, como algunas personas, como mencioné, la persona dijo, bueno, esta persona está creyendo mal acerca de los últimos tiempos, ¿no? Y él dice que Jesús no va a volver. Y da la idea de que la razón que la persona murió por el COVID es porque tenía esta creencia. ¿Sabe lo que es esta? Esto no es gracia. Él predica gracia, pero no entiende la gracia de Dios. Porque Dios no nos bendice por lo que hacemos o lo que no hacemos. Depende totalmente de Dios. Digamos, Dios nos bendice. Ahora, es cierto que nuestra fe apropia lo que Dios nos da, eso sin duda. Pero la idea de que yo tengo que creer en tal manera para merecer lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es totalmente errónea en este sentido. La única cosa que tengo que ponerme fe en Cristo Jesús y mantenerme fe en Cristo Jesús y su obra, lo que Él hizo por mí. Pero en el sentido que yo tengo que creer que Jesús va a venir y se viola muchas veces. Yo tengo una Biblia acá, ¿no? De otra persona que hizo cientos, miles de horas de estudio, supuestamente, para hacer esta Biblia. En la parte que habla del rapto, él tiene 12 calificaciones para ir en el rapto. De otro predicador que bastante reconocido, yo escuchaba su predicación y dijo, hay 10 cosas que tiene que hacer para ir en el rapto. Y primeramente es que tiene que ir mirando
esperando. Escuché un pastor hace tiempo, dijo que la tarea, la obra, la función, el propósito del creyente es para ver las señales acerca de la venida de Cristo. ¡Qué error! Para pensar que esta es mi función como creyente, es esperando, mirando para las señales que indica que Jesús va a venir. Y no, esto no es mi función. Mi función es para vivir. Mi función es para mostrar a la gente afuera cuán bueno es Dios conmigo y lo que Dios ha hecho para mí y explicarles que no ha sido por lo que yo he hecho para merecerlo o una cosa u otra cosa así, es que Dios con su bondad lo hizo. Lo que Él hizo, yo he creído en lo que Él hizo, sí, pero yo no merecía nada de lo que Dios ha hecho. Y ese es el problema con mucha gente, ¿no? Que cae. Y justamente Pablo sigue hablando. Él dice, y no somos esclavos. Y exhortamos, dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, sabíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocido por Dios. Qué bueno es que Dios te conoce. Ahora, algunas personas dicen, Dios te conoce, Dios te puede ver, Él sabe cuando no estás haciendo bien. Este no es el sentido de este versículo. El sentido de este versículo es que Dios te conoce. Dios te reconoce como su hijo. Dios reconoce. Ahora, es cierto, no ve toda nuestra vida en este contexto, pero Dios no está ahí apuntando, tú has hecho esto bien, tú has hecho esto mal, entonces este es el balance, los bienes pesen más, entonces bendición viene. Los malos pesen más, entonces algunos dicen, bueno, si es así, voy a ser mal. Yo digo, el problema no es lo que tú haces, el problema es con tu corazón, lo que tú piensas. Porque si tú piensas así, tu pensamiento, algunos dicen que, bueno, bajo la gracia no puedes hacer lo que tú quieres. Yo digo, bueno, el problema no es con la gracia, el problema es con tu querer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que tú necesitas una ley para frenarte, para hacerlo. Yo no necesito una ley para que dice, no cometas adulterio, porque no tengo interés, tengo una esposa, ¿no? y acepté a ella como mi esposa. Hizo un juramento delante de Dios que iba a ser mi esposa, lo bueno, lo malo, en salud y enfermo, ¿no? Entonces yo digo, la idea de que necesito una ley, no necesito una ley. Y además, el amor no necesita una ley obligando a la persona a cumplir el amor. La verdad es que no puede hacer así, ¿no? Entonces, volviendo acá, ¿no? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora conociendo a Dios y más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo pues os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mis hermanos, yo sé que otra persona tal vez en otros lugares está mirando este programa, pero la verdad es que el Perú ahorita está en medio de una decisión grande, ¿no? Porque vienen elecciones y realmente la decisión no debe ser suya. La decisión en un sentido ya está hecho, porque no se puede votar por socialismo, no puede votar por comunismo, no puede votar por una persona que va a llevar el país atrás, ¿no? Y no puede. Pero lamentablemente hay algunas personas
que no han sido informados, que tienen su forma de pensar, que no votan por, pero votan en contra. No me gusta este candidato, entonces voy a votar en contra. Sin darse cuenta, votar en contra es votar a favor de otro. Y otros dicen que, bueno, yo no me gusta ninguno de ellos, entonces no voy a votar. Pero el voto, la persona que dice esta, no votar, es un voto por alguien, ¿no? Entonces yo digo, no, hay que ser más inteligente que esta, hay que ser más sabio que esta. Entender el problema, igual acá, ¿no? ¿Cuáles son los rudimentos elementales del mundo? Los rudimentos elementales del mundo, yo fui enseñado como joven. Busco un trabajo duro. Ahora, esto está bien en la aplicación del mundo, pero no está bien en el nuevo pacto. Digamos, no te puedes venir al nuevo pacto con la mentalidad, si yo trabajo duro, si yo hago tal y tal y tal, todo bien, todo correcto, yo estoy así, haciendo todo bien, yo merezco algo, ¿no? Porque el favor de Dios siempre es inmerecido. Y la persona que piensa que, bueno, yo he estudiado, de vez en cuando yo escucho a la persona decir que bueno, todas sus calificaciones, he estudiado 40 años, yo he hecho he estado en tal universidad y es así, mi padre era así, así. Yo digo, toda esta en realidad no cuenta. Está bien que han hecho eso, pero en el sentido de calificarnos delante de Dios, no hace nada. Para hacerme más superior, tampoco me hace nada. La persona que viene con esta calificación de tratando de impresionarnos, ¿no? Para someternos bajo su liderazgo o someternos bajo, ¿no?, su autoridad por el temor, ¿no? Que diciendo que, bueno, yo sé, yo he estudiado tal y tal y tal por años y años y años. Yo digo, ok, pero yo tengo derecho para estudiar también. Yo no puedo tomar tu convicción, ¿no? Y ustedes saben, la mayoría, que nosotros venimos bajo el ministerio del hermano Kenneth Hagin, lo respetamos muchísimo, pero yo no puedo caminar citando, hermano Hagin dijo esta, hermano Hagin dijo esta, Joseph Prince dice esta, Joseph Prince dice otra cosa. No, yo tengo que decir, la Biblia dice así. Y además, nuestro maestro, yo creo que un buen maestro, ¿no? Es como un buen médico. Un buen médico va a decirte, yo no soy el sanador, yo voy a administrar lo que sé, tengo información, tengo conocimiento, te voy a dar medicina que te pueda ayudar a su cuerpo, pero yo no puedo sanarte. Un buen médico. Un buen maestro va a decir, no, mire, puede escuchar lo que yo digo, pero vaya a la palabra y ve lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo no puedo llevar a la persona a la palabra para que la persona estudie y la persona desarrolla su propia convicción, cuando el enemigo de nuestra alma viene y trata de engañarnos, yo no puedo decir, bueno, hermano Hagin dijo tal, te reprendo en el nombre del hermano Hagin. No va a funcionar. No, yo tengo que conocer lo que Dios ha dicho. Por esta razón la palabra es tan vital para nosotros, ¿no? Y en otro lugar hay gente hoy día en el mundo que quiere tomar la Biblia y echarla afuera. Y yo digo, ¿qué tontería es esta, pues, no? Y por esta razón, ¿no? Yo digo, no, nadie tiene obligación para creer nada que yo digo. Honestamente, yo sí, yo soy un apóstol y he sido enviado por Dios, ¿no? No tengo ningún problema con esta. Pero esto no me da un rango de superioridad. Y esto no me da la oportunidad para obligar a la persona de creer lo que yo creo. Cada persona tiene derecho y yo tengo que respetar a la persona en su derecho. Si la persona dice, bueno, yo no lo creo. Tal vez no lo ve, pero no lo creo. Ok, perfecto. No hay problema. Somos hermanos en Cristo Jesús. Respetamos uno a otro. No voy a decir que, bueno, tú eres el diablo, que utilizas una falsa doctrina. No, yo estoy hablando de lo que yo creo, lo que yo veo en la palabra. Y tengo este derecho. Ahora, si podemos conversar como adultos, tal vez podemos llegar a un acuerdo. Por lo menos un acuerdo de estar en desacuerdo. Que está bien.
La Biblia no exige que nosotros estemos de acuerdo en todo, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Y dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste, ni desechaste por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien, mire, hermano, qué terrible, qué horrible. En este tiempo que hemos tenido se llama pandemia de COVID. Qué horrible es mencionar a tal persona, ministro, hermano, papá, esposo, que ha fallecido, y mencionarla en tal manera que la persona faltaba fe, la persona no decía tal, no decía tal. Qué malo. Porque ninguno de nosotros sabemos la circunstancia, lo que estaba pasando con esta persona, lo que estaba creyendo. Ninguno de nosotros podemos juzgar. Y además, lo bueno es que sabemos a dónde fue el hermano en Cristo. Y nos da mucho consuelo y mucho no paz, en el sentido que vamos a ver a la persona nuevamente. Pero la idea de que alguna persona que el juicio de Dios, no debemos tocar este tipo de cosas así con la gente que ha tenido diferentes situaciones en la vida. Nunca. Y entonces, nota, saltamos y verso 16, y dice, me has hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Y en verso 21, Pablo comienza hablando de la ley, los dos pactos, dos mujeres, dos ciudades y dos hijos. En realidad, eso es lo que tenemos. Tenemos dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos a dos mujeres, ¿no? Tenemos los dos hijos. Y tenemos dos ciudades mencionadas acá. Interesante, ¿no? Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Yo conozco hermanos que quieren estar bajo la ley. Yo digo, ok, está bien, pero no impongo esto sobre mí. Algunas personas quieren vivir o comer conforme al reglamento de la ley en cuanto a la comida. Yo digo, ok, está bien. Si quiere hacer así, ok, pero no deben poner esto sobre otra persona. Yo recuerdo hace años un hermano que hablaba, él dejaba de comer azúcar, él dejaba de comer pan. Ahora, el problema es porque ella tenía un problema él dijo que no comía un pancito, yo comía todo el pan molde, todo, una vez, ¿no? Entonces yo digo, ok, él tenía este concepto, él tenía esta convicción para su vida, pero no deben poner esto sobre mí o sobre otro creyente. No debe hacerlo. Y entonces dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Nota, uno es esclava y otro es libre, ¿no? Y dice, pero él de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿no? Ahí viene la división, obviamente, ¿no? Uno por la carne, otro por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, ¿no? El uno proviene, ok, para tener un ratito,
son los dos pactos. Uno de la carne, que funciona en la carne, y otro, promesa. ¿Ok? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene de Monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, ¿no? Porque Agar es el Monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Jerusalén actual todavía está de pie, todavía no había sido destruido. Entonces, Pablo está diciendo, ese es el pacto conforme a la carne, ¿no? Y este pacto es, ¿no? Jerusalén actual. Digamos, son hijos nacidos de la carne, ¿no? En este caso. Y dice, porque más la Jerusalén de arriba, celestial o espiritual, o que es por la promesa, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, está hablando de Sara, tú que no tienes, esto viene de Isaías, no das a luz, rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Wow. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. En otra palabra, Pablo acá está definiendo los dos pactos. Uno da hijos a esclavitud. Si tú vuelves bajo la ley en cualquier punto, y como yo decía, a veces la gente, aunque predican la gracia, todavía tiene raíces o rasgos o cosas de la ley. Cuando yo digo que la persona, porque ha creído en tal cosa acerca de la escatología, esta persona va a morir, o Dios, la persona murió porque creía esta tal cosa. Esta es parte de la ley, aunque no se da cuenta. Y la persona todavía, aunque predica el mensaje de gracia, todavía tiene rasgos, todavía está atado con cosas de la ley y juicio. Como dice Romanos capítulo 8, que para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. No hay. Y entonces, tenemos estas cosas. Perdón, mi voz un poco esta mañana. Entonces, nota lo que dice. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Cuando viene la persecución contra nosotros, me recuerdo cuando nosotros comenzamos a predicar en Lima la gracia de Dios. Yo recibí algunos 12 cartas de diferentes denominaciones, criticándome, no hablando mal de mi persona por haber predicado la gracia de Dios. ¿Y de dónde viene esta persecución? Y un hermano, yo hablaba con él hace unos 5 años y él había metido que me tomaba 5 años para entender la gracia. Y está bien si toma tiempo para entenderlo, pero la persecución, ahora cuando hablamos de mucha gente no se da cuenta, la persecución que vino sobre el hermano Hagin. El hermano Hagin comenzó a predicar lo que para nosotros es un mensaje muy común, el mensaje de la fe, ¿no? Y nosotros nos dominamos porque cuando comenzamos el centro en Lima, Centro Bíblico, la palabra de fe,
tuvimos fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, tal vez hasta 7 cursos de fe. Pero cuando hermano Hagin, ahora escuchamos mucha gente hablando acerca del mensaje de fe, los principios de fe, cómo funciona la fe, cosas así. Pero cuando hermano Hagin comenzó a predicar el mensaje de fe, fue perseguido fuertemente por su propia denominación, aún echado fuera su propia denominación, ¿no? Y algunos pastores que yo conocía en ese entonces, ¿no? Hace años atrás, porque ellos fueron a estudiar en Rema, inmediatamente fueron echados fuera de su denominación, sencillamente porque fueron para estudiar en Rema, el Centro Bíblico Rema. Y yo digo, ¿qué es eso, pues, no? Y yo recibí estas cartas, ningún pastor me llamó, ninguna persona me sentó para hablar conmigo y decir, bueno, finalmente no creo lo que tú crees, pero te respeto, ¿no? Ninguno de ellos lo hacían. Ahora, si no tenemos cuidado, no lo hacían con la gracia de Dios. Y lo que vemos hoy día, tenemos gente que predicando la gracia de Dios por todo el mundo. ¿Hay extremos? Sí. ¿Hay extremos en la fe? Sí, siempre hay extremos. Pero no podemos poner todo en una canasta y decir todos son iguales. No es así. Entonces, pero lo que digo acá, este es bien claro. Pablo está hablando acerca de los dos pactos. Del antiguo pacto, tiene que darse lugar al antiguo y, digamos, al nuevo. El antiguo tiene que darse lugar totalmente al nuevo. Y la persona no puede mantener una mano, un dedo, con el antiguo pacto, tratando de funcionar con el antiguo pacto, una parte, y el nuevo pacto con otra parte. No va a funcionar así. Hay que necesitarnos. ¿Eso quiere decir que vamos a echarlo afuera? No, vamos a ver lo que Dios había dicho en el antiguo pacto. No vamos a ver la razón que el juicio vino sobre esta generación por causa del pacto. Vamos a ver qué pasó en el pacto, qué fue el pacto, cuándo fue el pacto y cuándo termina el pacto. Porque si no, tenemos la tendencia de volver atrás, aunque tal vez no cumpliendo la ley en sí, pero estableciendo nuestra propia ley, no, nuestras propias condiciones. Ahora, la condición para ir al cielo, no por ejemplo, como mencioné, la condición de esta persona que tengo su Biblia acá, tiene 12 calificaciones para ir al rapto. Y por esta razón, algunas personas dicen que, bueno, ¿tú no crees en el rapto? Le dije, bueno, la verdad es que no encuentro suficientes versículos ahora en mi vida para creer en el rapto. ¿Y eso está mal? Puede ser, pero a la vez yo digo, muéstrame la escritura, porque hace tiempo la autoridad máxima en lo que es el movimiento de fe, el predicó de Rema. Yo estaba en el segundo año, 1980. Él vino y predicó, ¿no? Acerca del rapto. Y mostraba en la pizarra, no decía, pero lo escribió. No, Israel volvió a nación 1948. Y hay 7 años de tribulación. No, la generación de 40 años. Entonces, 40 años más 1948 es 88. Entonces, menos 7 años de la gran tribulación. Jesús viene en 1981. Y yo pensaba, ¿qué hago yo acá estudiando entonces? Mejor que voy allá para predicar. Pero la persona estaba totalmente incorrecto. ¿Por qué? Y él mencionaba, no, algo de Apocalipsis. Él dijo en Apocalipsis capítulo 4, el rapto toma lugar ahí, porque la escritura dice, no, que Jesús había dicho, Juan, sube arriba, y ese es el rapto. Hermano, no podemos hacer así con la escritura. No podemos inyectar algo para que esta cae bien con nuestra forma de enseñar. No dice nada del rapto. No, sencillamente no dice nada del rapto.
la iglesia no está mencionada. Entonces tal vez no fue escrito para la iglesia en sí, tiene otro sentido, pero los santos están mencionados. Entonces, ¿ellos fueron santos y no son parte de la iglesia? Y diferentes cosas así. Entonces, yo comencé a razonar y yo digo, ahora, ¿qué dice cuando Jesús viene? Como algunas personas piensan que vendrá, yo no puedo ir porque yo no creo en el rapto. Qué tontería. No, eso es una tontería. No, porque como yo digo, un predicador dijo, bueno, si no estamos con la expectativa que va a venir, no vamos a ir. Y tomando versículo que sencillamente que no aplica al rapto, que no aplica al fin de tiempo, que aplicaba a otro sitio, a otro tiempo. Oh, pero ese es tema para otro día. Quiero terminar acá, ¿no? Y no sé, ya el tiempo ha avanzado. Y nota lo que dice, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En otras palabras, lo natural, Antiguo Testamento, digamos, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, no va a heredar con el hijo de la libre. Entonces, esto es sumamente importante porque en Gálatas capítulo 3, y terminando con esto, dice, porque Pablo sigue hablando ahí en Gálatas capítulo 4, dice, más que dice la Escritura, eche fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, nota, estos versículos en capítulo 3, y yo cierro con esto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, fe en Cristo, el nuevo pacto, mi fe en Cristo es comenzar en el Espíritu. No caminar en el Espíritu es volver atrás a la sombra y caminar haciendo cosas para merecer lo que Dios ya hizo por mí en Cristo Jesús. Ese es caminar en la carne. Y dice, y tantas cosas habéis padecido en vano. O leemos, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es simple, al oír con fe. No por las obras de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo a los Gálatas, ¿por qué los judaizantes habían venido? Había dicho, bueno, ustedes tienen a Cristo, pero no es suficiente. Ahora tiene que cumplir toda la ley de Dios. Tiene que volver, tiene que ser circuncidado si era hombre. La circuncisión fue obligación público de cumplir toda la ley. Y Pablo dijo, interesante, en capítulo 5,
si os reconciliáis, has caído de la gracia. Volviendo a la ley de Moisés, del antiguo pacto, es caer de la gracia. No pecar, sino volver, tratando de ser justificado, tratando de merecer, tratando de recibir por tus obras lo que Dios nos ha dado gratuitamente en Cristo. Es caer de la gracia. Y sencillamente no va a funcionar. Hermanos, si están aquí esta mañana y tal vez sufriendo depresión por causa de diferentes restricciones en el país, por la enfermedad, la pandemia, y tal vez algunas personas están ahí con enfermedad en su cuerpo, y esta mañana quiero orar por ustedes. Y quiero animarles, sacuda esta depresión de ti. Eche la mirada más allá, el futuro más brillante que el pasado. Y para ustedes que han perdido un ser querido el año pasado, este año, es difícil tal vez, pero regocíjense, porque esta persona está en tu futuro, no en tu pasado. Tienes los recuerdos, tienes memoria de la persona. No queremos echar todo eso, pero hay que echar la depresión, hay que vivir esta vida, hay que mirar adelante, hay que tomar la autoridad sobre nuestro enemigo y decirle que no, mi vida no ha terminado, mi vida va por delante. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo autoridad sobre toda enfermedad que está en la gente que me está escuchando y mando que se vaya de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. COVID se vaya de ellos en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por extender su mano y la sanidad divina alcanza a cada persona bajo mi voz en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, hermanos, otra vez. Ha sido un gran placer para mí estar acá con mis queridos amigos, Pastor Gabriel y Sara, y otra vez extrañamos a Perú enormemente y ustedes enormemente. Un fuerte abrazo. Gracias. Pastor, no te vayas todavía un ratito. A mis hermanos, a todos, por favor, quiero pedirles un segundo más, un minuto, no más, un minuto literal. Y, Pastor, yo no te he dicho nada, pero yo sé que, como todos en Perú sabemos, después de 35 años celebrando tu cumpleaños, entonces, sí, te invité para que nos bendigas, pero también quería atraparte. ¡Ale, lo que! No podía coordinar con todos porque no podía grabar y afuera. Y decirle a todos que hagan su micrófono para cantarle Happy Birthday to you, Pastor Jim, que lo amamos. Abra su micrófono, por Con favor. toda libertad. Y ponemos a mi voz. Feliz cumpleaños, pastor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, pastor. Un abrazo. Feliz cumpleaños. Pastor Jim. Feliz cumpleaños, pastor Jim. Feliz cumpleaños. No te dará. Te deseamos la felicidad y rogamos todos por Dios te bendiga para siempre. Amén. Aleluya. Feliz Todo por todo tu amor, damos gracias a Dios por tu vida, Pastor. Gracias, de veras, y que a todos mis hermanos, mis consiervos, que han venido, están reunidos conmigo. Bueno. Amén. Que ellos también han sido sorprendidos como tú, pero yo sé que ellos te extrañan y bueno, no he grabado nada porque no quería dejar a nadie fuera, ¿no? Y están ellos y pueden ahorita decirle que lo quieren, no sé, hermanos. Antes de irnos, no sé. Bueno, muchas gracias por todo. Les amamos grandemente y
Espero que pronto podamos reunirnos en persona para abrazarnos, pues, ¿no? Así sea. Como gente que quiere tocar, pues, ¿no? Amén, amén, amén. Pastor. Bendiciones, Vamos, Pastor Te Jim. amamos. Te Amamos. extrañamos. Vamos, Pastor Jim. Hola. Felicidades. Margarita. Feliz cumpleaños. Lo lindo, pastor. Dios lo bendiga. Feliz cumpleaños, Pastor Jim. Siempre. Feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo. Cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Un abrazo. Te amamos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Lo hemos grabado para enviárselos también. Bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones, Pastor. Bendiciones. Fuertes abrazos. Aleluya. Un abrazo. Bendiciones. Bendito. Que lo pasen lindo, pastor. Pásenlo bien. Que lo pasen bonito, pastor.